Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso a la parte sur del estado de Sonora, a la gente que nos ve en Obregón, Sonora, y también en la parte al estado de Nayarit, a la parte que colinda con Sinaloa, que nos ve en el estado de Nayarit. Hoy tenemos como invitado a dos analistas políticos, me refiero a Antonio Quevedo Zunzunagua y a Jorge Luis Telles Salazar. El tema, vamos a platicar acerca, vamos a hacer un análisis sobre las elecciones rumbo al 2018, al 1 de julio del 2018. Antes de pasar con nuestros invitados, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestros invitados, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Sí, le recuerdo, canal 10.1, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán. Somos televisión abierta, llegamos muy lejos. Y también a través del sistema de Megacable, canal 110, Megacable o canal 110 HD, High Definition en Megacable. También desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar a través del www.tvpacifico.mx, desde su celular, su mini iPad, desde su televisión inteligente, teclee www.tvpacifico.mx y nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo. Sus comentarios a mi Twitter en @jhectormunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les comentaba, hoy tenemos aquí en el estudio a el licenciado Antonio Quevedo Zunzunagua, maestro e historiador y una persona muy conocida aquí en el estado. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, muchas gracias. Y buenas noches a todo el auditorio de Acontecer. Gracias. También saludamos con mucho gusto al maestro y licenciado Jorge Luis Telles Salazar, analista, director del periódico El Sol en su momento y comentarista deportivo, en fin, Jorge Luis, tienes muchas atribuciones. Bienvenido aquí a tu programa Acontecer. Muchas gracias, doctor. Pues qué gusto que nos hayas invitado otra vez y me da gusto hacer pareja aquí con mi amigo Toño Quevedo. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Yo traigo aquí unos datos de una encuesta que se publicó precisamente Mitoski. Según las últimas encuestas de Mitoski de diciembre, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el mejor posicionado con 95.1%. En la segunda posición de nivel de conocimiento de nombre se ubica a la expanista y ahora candidata independiente Margarita Zavala con 76%. Va adelante del dirigente del PAN, hoy candidato, Ricardo Anaya, quien encabeza la Alianza por México al Frente, tiene 71%. El aspirante del PRI, José Antonio Meade, va con 57.2% y de Jaime Rodríguez el Bronco con 54.1%, de acuerdo con la encuesta de Mitoski. Bien, me gustaría escuchar sus comentarios acerca. Antonio Quevedo, adelante, por favor. Bueno, la verdad es que Andrés Manuel López Obrador nunca ha bajado la guardia. Se ha mantenido en un ritmo muy constante. Todavía en estos momentos que ya hay candidatos o precandidatos, vamos a ser más precisos, los precandidatos, mantiene un ritmo acelerado, un ritmo creciente, y eso es muy interesante, porque a pesar de tener ya competencia, sigue creciendo en el país. Esto refleja de que la campaña por el lado del PRI, pues no ha pegado. José Antonio Meade debe andar muy preocupado porque no ha levantado su campaña. Es una campaña que está un tanto dirigida a una élite y se ha olvidado de que los que votan, pues es la gran masa de mexicanos que quiere escuchar
cuestiones muy concretas, planteamientos muy precisos, respuestas muy bien determinadas para la corrupción, para la inseguridad, para el empleo, para toda esta problemática que están viviendo los mexicanos y que no ha habido respuesta. El otro asunto grave y serio es la corrupción y no ha hecho un solo planteamiento que digan los mexicanos, hey, tenemos que apoyarlo porque es un planteamiento con certeza, pero no ha habido eso. El otro candidato, Ricardo Anaya, pues es una persona joven, inquieta, se siente un poco que ha inclinado las baterías en contra del PRI. Y bueno, pues creo que eso se lo debe agradecer a Andrés Manuel López Obrador porque le está haciendo la tarea. Le está sacando la tarea. Le está sacando la tarea. Y bueno, yo creo que Ricardo trae un problema más serio todavía. Trae fracturas en todo el país. Aquí en Sinaloa, pues yo creo que definitivamente ante Margarita Zavala, pues no tiene nada que hacer Ricardo. ¿Por qué? Porque los que dirigen el PAN fue los que él vino a correr o a expulsar en el proceso anterior. Entonces hay una incongruencia que seguramente va a tener un alto costo. Y bueno, pues el caso del Bronco sí está marcando una tendencia de crecimiento, pero ella y Margarita generalmente se calcula, según los estudios que se han hecho, que pudieran tener entre el 15 y 18% de la votación, que no es poca, ¿eh? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que con 25 o 20 millones de votos gana, pues entonces estamos hablando que ellos pueden tener pues una buena cantidad de votos que captar, y esto va a ser más complejo el proceso electoral 2018. Jorge Luis Telles, tu opinión, por favor. Complementaría lo que dice Toño como lo arrancaste tú, doctor, con el tema de las encuestas. Yo a fines de la semana pasada acabo de ver un programa de televisión, un debate entre los presidentes de los tres principales partidos, de PRI, PAN y Morena, y cada quien trae sus encuestas, y cada quien trae sus encuestas en las que estaban arriba. Todos traían encuestas donde estaban arriba, y a veces, casualmente, hasta de la misma empresa encuestadora contrastaba con lo de las encuestas. Entonces, lo de las encuestas yo creo que cada vez pierden más credibilidad entre la gente. Y el último gran fracaso de la encuesta pues, fue la elección presidencial del 2012, cuando las encuestadoras le daban a Peña Nieto una 17 ventaja, puntos, ¿no? 17 hasta de 20 puntos. Y quedó con 3 de diferencia. Inclusive el día de la elección, los conteos rápidos le daban a Peña una delantera de más de 25 puntos, y fue todo lo contrario. O sea, Peña termina ganando creo que por 7 u 8 puntos porcentuales, que son los mismos con los que le ganó Vicente Fox a Francisco Labastida, con 6 puntos. Ya la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel pues fue relativamente de menos de medio punto porcentual. Sin embargo, te digo, pues cada quien hace sus encuestas, y las encuestas como que están al mejor postor. Ya no hay ninguna empresa que tenga credibilidad. En lo que tú decías de cuál es el más conocido, yo creo que esa pregunta finalmente pierde relevancia. La pregunta básica, fundamental es ¿por quién si hoy fueran las elecciones, por quién piensa usted votar? Yo creo que esa pregunta le da el traste con todas las demás conocimientos y todo. Esa es la que vale. Y en esa pregunta, la gran mayoría de las encuestas favorecen a Andrés Manuel López Obrador en mayor o menor grado. Yo creo que el segundo puesto sí se lo están disputando entre Mid y Ricardo Anaya. Yo creo, doctor, que a final de cuentas, ese es mi pronóstico, se va a despegar, se va a pasar lo del Estado de México, se va a rezagar Ricardo Anaya y va a repuntar Antonio Mid. ¿Hasta dónde? No sabemos, pero yo siento que no va a ser parejera, que finalmente va a ser de 2, y yo siento que es Ricardo Anaya el que se va a quedar. Ese es mi pronóstico, independientemente de cualquier ¿Válido? De cualquier hasta posibilidad o sentimiento partidista que uno tenga. No,
Yo pienso que así va a ser, y ese es mi pronóstico. Puede fallar, claro que puede fallar, pero me la juego y me arriesgo, a pesar que así Muy puede bien, ser. como en el béisbol. Como en el béisbol. Bien, vamos a ir un corte y regresamos. Bien, le comento al auditorio que está con nosotros aquí en el estudio el licenciado Antonio Quevedo Zunzunagua y Jorge Luis Telles Salazar. Vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompañan aquí en el estudio el licenciado Antonio Quevedo Zunzunagua y el analista político también, ambos politólogos, Jorge Luis Telles Salazar. Bien, a mí me gustaría comentarles, bueno, ahorita hablamos sobre el tema de las encuestas, lo que reflejan las encuestas y que a final de cuentas, bueno, la verdadera encuesta es la que es el día de la elección. Sin embargo, hoy pues se formaron ya varias coaliciones, una, la que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la que se llama Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido Encuentro Social. La otra es por Ricardo Anaya, la cual se llama Por México al Frente, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y la otra es por José Antonio Meade, encabezada por el PRI, Partido Verde Ecologista, PANAL. Y los otros, Margarita Zavala como independiente y Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, como independiente. Bien, Antonio Quevedo, tu opinión al respecto sobre esto. Mira, yo creo que estos frentes les faltó consolidarse. Por ejemplo, nosotros vemos cómo el Frente Amplio de Ricardo Anaya, que encabeza Ricardo Anaya, nace de una confrontación interna del PAN, donde obligan y sacan del juego panista a Margarita Zavala, que se lleva una buena cantidad de respaldos, que no lo medimos todavía, pero que obviamente pudiéramos decir que pues más del 30% creo que lo tienen. ¿Por qué? Porque no solamente es Margarita, es el expresidente Felipe Calderón. Pero por el otro lado vemos que Ricardo trae fracturas en todos los estados prácticamente donde gobierna. Eso me permite ver o me permite visualizar lo que aquí atinadamente comentaba Telles, que eso a la hora del voto puede ser que lo envíe a una tercera fuerza política por esa inconsistencia que de alguna manera se va a reflejar. Ahorita no se refleja, pero se puede reflejar y puede quedar en una tercera fuerza política. Y te interrumpo, ¿y para dónde se van a ir esos si él si está en una segunda posición ahorita, sí, y se va a una tercera, esos que se van a ir, ¿para dónde se van a ir? No, yo creo que él tiene un voto que migra, un voto que migra hacia Meade, sobre todo, principalmente. Creo que hay dos competidores muy cercanos en características y en coincidencias de gobierno, de planteamiento. Por un lado es Meade y por el otro es Ricardo Anaya. Ellos son los que más se compiten, desde mi punto de vista. Creo que eso le preocupaba mucho al PRI y tiene razón, porque las características más frescas como político las tiene Ricardo Anaya. Y esto está mostrando a un tibio, a un alejado, a un falto de experiencia de Meade en esa competencia entre ellos. Y esto hace sobresalir en su experiencia Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto es una percepción que la gente lo está observando. Está viendo quién es el que tiene más experiencia. La gente además está cansada. Está cansada de la corrupción, está cansada
de tantas mentiras, de que el incremento no va a haber incremento a la gasolina, no va a haber incremento al gas, no va a haber inflación, a la inflación, en fin. Peso dólar. Peso dólar, y bueno, vamos para arriba que nada lo detiene. Luego vienen las reformas estructurales. ¿Dónde están? La gente se pregunta. Y eso también lo considera como una mentira. Entonces, todos esos elementos, de alguna manera, van a contar en su momento para la emisión de un voto. Un voto que tiene una característica, doctor, la molestia. El hartazgo. El hartazgo. Ese es el contendiente más grande que tiene Ricardo Anaya y que tiene José Antonio Meade, y que está capitalizando de alguna manera Andrés Manuel López Obrador. Jorge Luis Telles. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Toño. Efectivamente hay una hartazgo, una inconformidad de la gente, que el sentimiento común es ¿para qué? Para que ellos se beneficien. ¿Para qué quieren mi voto? Para beneficio de ellos. Finalmente los políticos de todos los partidos únicamente trabajan para su beneficio personal y de sus familias. Ahí está el caso de los dirigentes de partidos, que a quienes ponen de candidatos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos, a sus esposas, a sus novias, a sus no sé qué, son los que ponen, ¿no? A sus secretarias. Entonces, ya la gente está indignada por eso. Entonces, lo que se ve, si no va a haber un gran abstencionismo, va a ser por el deseo de la gente de votar contra el PRI. Que el PRI, bueno, los que dicen que no está muerto, yo coincido con ellos, no está muerto el PRI, tiene una estructura, una fortaleza que se ocupa mucho más para matarlo. Y como siempre en el PRI se sacan algo de acá, debajo de la manga, para mantenerse vivos. Y ese as que sacan de la manga ahora es José Antonio Meade. Indudablemente, si no hubiera sido José Antonio Meade, el candidato del PRI estuviese liquidado. Para mí hubo dos factores. Primero, la victoria en el Estado de México, y luego el sacarse de la manga a José Antonio Meade como candidato. Creo que es lo que le permite al PRI estar competitivo, competitivo cuando menos, mantenerse según las encuestas, de las que ya poca gente cree, mantenerlo a 10 puntos abajo, que bueno, cuando las campañas todavía ni tan siquiera comienzan, porque son precampañas, no es una delantera tan irremontable como pudiera ser. Se han remontado ventajas hasta de 2 dígitos, como le llaman, se ha llegado a ser competitivo. Entonces yo siento que lo de Meade fue una gran jugada del presidente Peña para mantener al PRI, en la pelea. ¿Por qué? Y más presentarlo como no priista, como candidato ciudadano, y eso le ha dado una oxigenada al PRI. Hasta ahorita todavía no hay ninguna razón como para pensar que el PRI pueda ganar, pero sí puede ser competitivo, es lo que yo siento que va a ser competitivo, y se va a acercar en la medida que pasen los meses, se va a acercar, y si hay por ahí errores como los que ha cometido López Obrador en cuanto a los sistemas de justicia, lo que ha dicho, la amnistía a los delincuentes, ponle que sea cierto o no, que tenga razón o no, pero el efecto que ha tenido, sobre todo entre los críticos que lo han vapuleado con ese pronunciamiento, bueno, pues eso, quieras que no, merma de algún modo la credibilidad de la gente. Va a estar muy interesante la contienda, y vamos a ver también, aparte de la contienda presidencial, cómo quedan las cámaras en el Congreso, que va a ser también fundamental. Muy fundamental el tema, cómo quedan el Congreso de la Unión, senadores y diputados. Vamos a ir un corte y regresamos en un minuto. Le recuerdo al auditorio, nos acompañan aquí en el estudio Jorge Luis Telles Salazar y Antonio Quevedo Zunzunagua. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que nos acompañan aquí en el estudio el analista político Antonio Quevedo Zunzunagua y el maestro y licenciado Jorge Luis Telles Salazar. El tema es la elección, rumbo a la elección del 2018 del 1 de julio. Bien, hay un tema que pues la semana pasada empezó a hacer ruido y vaya, que hizo ruido y que sigue haciendo. El tema de las órdenes de aprehensión allá en el estado de Chihuahua. De Chihuahua, sí. Tema Manlio Fabio. Sí. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Bueno, yo considero que ese tema es bastante fuerte en el seno del PRI. Manglio ha mostrado un poco rebelde, conforme con los esquemas como se han manejado desde la elección misma del candidato priista. Y bueno, pues esa inconformidad y esa rebeldía de alguna manera lo expresa cuando hace en una entrevista que le hacen, habla sobre el tema de Andrés Manuel López Obrador y hace algunos reconocimientos que pudiera uno interpretar como que está con él, como coincidentes y que está con él. Como el Bester, como el yerno del... Como está el yerno del Bester, obviamente el Bester, como está también todo lo que dice la gente de Miguel Ángel Osorio Chong. Creo que estos temas golpean muy fuerte al PRI porque tienen mucho de verdad. Hay una inconformidad. Para empezar, José Antonio Meade, desde la óptica de Manglio y de Miguel Ángel Osorio Chong, no es priista, es un híbrido, porque pues nace entre dos partidos, entre el PAN y el PRI. Ahorita el gran problema de Meade es precisamente ese, que para poder ganar una elección tiene que convencer a los priistas y tiene que convencer a los panistas, porque ninguno de los dos les ha otorgado todavía ese respaldo manifiesto. O sea, esto en primera instancia, Héctor, creo que está marcando una ancla muy poderosa dentro del PRI, que puede ser fatal para el priismo en esta elección. Pero además, creo yo también que Meade tiene una inconsistencia que choca con los criterios políticos de Manglio Fabio. Meade es un agente identificada con el sector económico, no con el sector político, y menos el sector político del PRI. Él es una figura que representa intereses económicos fuertes, nacionales e internacionales, sí, pero políticamente no le sirve nada frente a un candidato popular como Andrés Manuel López Obrador, que está buscando el voto de la gente. Y esto es extraordinariamente interesante. ¿Por qué? Porque de esa misma característica le puede pegar también incluso a Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque Ricardo está queriendo mostrar un nivel muy alto, de que habla inglés, que habla francés, que se relaciona con esquemas internacionales, pero para la votación, eso a la gente creo que no le interesa mucho. Bien. Jorge Luis. Bueno, Manglio es indudablemente un político muy astuto. Ustedes deben recordar que en 2012 también, cuando se perfilaba Peña Nieto y cuando tenía todas las encuestas a su favor con un amplio margen, ustedes recuerden que Manglio empezó a preguntar, ¿y para qué quiere el PRI recuperar la presidencia de la República? ¿Qué van a hacer con ella? Preguntémonos primero para qué queremos recuperar la presidencia de la República. Eso le metió ruido al asunto de Peña Nieto, y no creo que Peña Nieto haya quedado muy conforme con esos pronunciamientos de Manglio Fabio. Hoy, todavía antes de que se diera la decisión en favor de Meade, se especulaba mucho, inclusive hasta una posible anexión de Manglio a las filas de Andrés Manuel. Entonces, él sabe cómo sembrar la inconformidad, cómo sembrar la intranquilidad, cómo sacarle provecho a esta clase de situaciones. Yo creo que Manglio para mí es un gran político, astuto, hábil, no por nada en tiempos de Felipe Calderón se le llegó hasta mencionar como el vicepresidente de la República al lado de... Cogobernó junto con Felipe Calderón, porque todas las decisiones de Felipe Calderón eran consultadas con Manglio Fabio. Y también era una decisión inteligente del presidente Felipe Calderón. Decir, sí, para poder transitar. Para poder transitar, y si el priismo, como me la pongas, me conforma el 25% del padrón electoral o de la sociedad en general, pues tengo que tomar en cuenta. Entonces, él le saca mucho provecho. Yo no creo que esto vaya a impactar mucho en contra de Meade, porque tampoco es un político también ya en deterioro, y la principal causa de su deterioro es las 7 gobernaturas que perdió el año pasado como presidente del CEN del PRI. Ese es un golpe del que ya nunca más se va a levantar Manglio, cuando incluso llegó hasta mencionársele que alguna vez él pudiera ser presidente de la República. Incluso, como comentas tú,
después de que el gran descalabro que tuvo en ese proceso electoral, incluso Manlio a los 2 días renunció a la presidencia del partido, sí. Argumentando, bueno, algunas cosas de que le jugaron chueco por ahí. No sé si lo recuerdan bueno, ustedes. pues sí, argumentos, el que pierde le sobran, Le ¿no? sobran, ¿no? Le Y sobran cuando ganas para el también. que pierde, cuando ganas, No los necesitas argumentos explicarlo. vienen en contra de los que de lo que están, Exacto. de lo que están en contra tuya, de ahí vienen los argumentos. Entonces, yo siento que no va a ser un factor, es importante en ese momento, está causando ruido, pero no siento que vaya a ser un factor determinante en el rumbo de la elección. Entonces, bueno, concluyendo, nos queda medio minuto para cerrar el programa e irnos y invitarlos, tienen la invitación abierta para seguir analizando el tema. Para ustedes, te pregunto, ¿crees que haya un ganador ya? Bueno, Así si en este momento, 15 segundos. Si en este momento hay la elección, no hay duda de que Andrés Manuel López Obrador gana. En este momento, bueno, claro que sí, como dice Toño, ¿no? Las encuestas son fotografías del momento, pero yo no aseguraría que ya hay un ganador. Vamos a ver qué pasa. De aquí al 1 de julio. De aquí al 1 de julio. Bien, nos vamos. Nos vemos en la próxima. Hoy nos acompañó Antonio Quevedo Susunaga y Jorge Luis Telles Salazar. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.